Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día a día comunica su mensaje, soplando vida a toda la humanidad de principio a fin. Sí, Dios creó a todo humano, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza, para que lo conocieran, lo amaran y lo sirvieran. Por su parte, también Dios se recreaba en sus criaturas, pues eran fruto de su amor. Pero, ¿qué sucedió? Nuestros primeros padres, como también sucede en la actualidad en numerosas poblaciones, no apreciaron suficientemente aquellos finos detalles de amor que Dios les ofrecía, y optaron por seguir su propio rumbo. Podían hacerlo, porque Dios los creó libres para amarlo y servirle, libres para ignorarlo, incluso para ofenderlo. Hoy, siglos más tarde, a pesar de un mayor conocimiento intelectual, no tomamos iniciativas suficientes para subsanar dicho error. En gran medida, se sigue ignorando esa maravillosa imagen y semejanza. Muchos viven como si ese espíritu no existiera o estuviera muy lejos de nosotros. Buscamos conocimiento a través de la ciencia, en los grandes laboratorios experimentales, en el espacio, en las bibliotecas y en aquellas casi inagotables fuentes de información cibernética. Pero, ¿cuándo o con qué frecuencia indagamos para conocer más al Creador de nuestras vidas y de todo lo que existe? Pero Dios es un Padre atento y amoroso. Reconoce en el humano sus debilidades y necesidades. Sabe bien que debe extenderle la mano como lo hizo siempre a través de los siglos, ayudándole a evitar largas noches de desconcierto y asfixia, ofreciéndole nuevas formas de imperecedero amor. Dios, para renovar su proyecto inicial, quiso una nueva creación a través de una nueva Eva, que naciera fuera del paraíso y que en plena libertad ofreciera un sí obediente y generoso, capaz de anular el no desobediente de nuestros primeros padres. Fue María de Nazaret la elegida. Con su sí valiente e incondicionado, se unió al querer de Dios. Por medio de esta joven y generosa mujer, Dios pudo recrearse nuevamente en el humano, pues en ella volvió a reconocer la imagen y semejanza que había obsequiado desde el principio a sus primeras criaturas. Asimismo, por medio de ella llegaría al culmen de la realización más elocuente de su divino querer, la encarnación del Hijo de Dios, a quien llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Hijo nació para cumplir una misión: salvar. Por eso se llama también el Salvador. Él sería el modelo. A Él había que seguir. Jesús, para cumplir su misión salvadora, como cita el apóstol Pablo, se hizo pecado. No porque Él hubiera pecado, sino para que la humanidad comprendiera lo que hace el pecado. Ignorar a Dios, desconocer a su divino Hijo y quitar la vida al que vino a salvar. Olvidamos a menudo que el pecado destruye, desfigura, mata. En el tiempo de Cristo,
El poder romano se había extendido ampliamente. Grecia había sucumbido bastante tiempo atrás y el año 63 de nuestra era también había llegado a Palestina, convirtiéndola en una provincia romana. En este período, dos instituciones eran especialmente importantes para los judíos: el templo, sede para la adoración estricta y conforme a la ley, y el Sanedrín, con funciones judiciales autorizadas por los romanos dentro de Judea. Sin embargo, su autoridad no le permitía emitir sentencia de muerte. El emperador romano Tiberio había nombrado a Pilatos prefecto de la provincia de Judea en el año 26, y a él recurrieron los sacerdotes y ancianos judíos acusando a Jesús de proclamarse rey. Pilatos había comprendido inmediatamente su inocencia, afirmando además que no hallaba en él falta alguna. No obstante, los dirigentes judíos sostenían que era un subversor. Era la envidia que movía su acción. El prefecto lo sabía, pero quiso evitar protestas judías que podrían llegar al mismo Tiberio. Para no arriesgar su posición, optó por complacer al pueblo, anteponiendo su seguridad a la voz de su conciencia. Pidió entonces agua, se lavó las manos considerándose inocente de la muerte que acababa de sentenciar. Esta actitud, que desconocía al Hijo de Dios, fue su sentencia y determinó para Jesús el inicio del más cruel de los suplicios padecidos por ser humano alguno. Fue humillado, maltratado, flagelado, coronado de espinas, y se le impuso una cruz que cargó hasta un lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. En su atormentado camino encontraría a su desconsolada madre, experiencia que haría su pasión más lacerante y amarga. Solo el silencio doloroso de ambos corazones, traspasados por la ira más ciega de muchos humanos, sabía lo que ese triste encuentro significaba para ellos en ese instante. Jesús, injustamente condenado, fue crucificado junto a dos ladrones. Su Hijo Santo murió en medio de padecimientos atroces. Estando ya muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Para la Santa Madre, esta también era su pasión, y como madre amorosa no se separó un solo instante de él. Mas al Hijo de Dios tampoco la muerte lo detendría, porque a los 3 días se cumpliría la gran profecía. Derriben este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. María Magdalena se había quedado junto al sepulcro llorando. Inesperadamente alguien le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella, acercándose, exclamó en hebreo: «Raboni», que quiere decir maestro. María, sorprendida y llena de gozo,
fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. Con su resurrección, las sombras del pecado huyeron espantadas. La larga noche de la incertidumbre espiritual había concluido. Había llegado sobre la humanidad a todo el resplandor del sol de soles, mostrando el sendero libre que lleva a la vida eterna. Jesús vivió enseñando y sanando, murió y resucitó, pero no podía marcharse sin dejar a las generaciones futuras una manera de estar en comunión con ellas. Su creatividad divina sorprendería a todo humano, pues el sacramento de amor que instituiría, la Santa Eucaristía, sería un gran desafío para la razón humana en todos los tiempos y una enorme satisfacción para las personas de fe que confiaran en su palabra. Lo había anunciado en repetidas ocasiones, pero quienes le rodeaban no comprendían el contenido de su mensaje cuando decía: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». «21 siglos atrás, en una radiante noche de un especial Jueves Santo, seguramente el universo entero se detuvo para contemplar con quietud el magno acontecimiento que iluminaría la vida de la humanidad por los siglos de los siglos». Estaban los apóstoles alrededor de la mesa junto a Jesús celebrando la Pascua. Él los instruyó y también les lavó los pies. Ninguno de ellos estaba en grado de imaginar el acontecimiento histórico del que serían vivos testigos. El evangelista Lucas refiere el magno acontecimiento en estos términos: «Luego tomó un pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos diciendo: Esto es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera tomó la copa después de cenar y les dijo: «Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, derramada en favor de ustedes». En este sublime acontecimiento, Cristo establecía el sacramento de la Eucaristía, con el que no solo afirmaba su presencia entre nosotros, sino que daba potestad a sus sacerdotes de repetir el portento en cada celebración eucarística. Jesús, otra vez, por amor, se volvía a ofrecer sin límites, totalmente. Toda su vida fue una donación constante, y ahora, próximo a la muerte, se entregaba nuevamente, no para compartir 33 años de vida terrena, sino para permanecer junto a los que ama hasta el final de los tiempos. Esta presencia eucarística es el sublime milagro que custodia nuestra Iglesia católica y apostólica, como culmen de la vida cristiana. En la sagrada forma está presente el mismo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este sería el pan, el alimento de todo creyente, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, formen en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. ¡Qué prodigio difícil de comprender, particularmente para una razón que busca evidencias tangibles! La razón humana busca certezas, por eso se hace preguntas. Aristóteles sostenía en la antigua Grecia que las certezas recorrían siempre el camino de la duda, pero había que estar abiertos y prepararse para resolverlas a tiempo.
En quien duda honestamente, el mismo cuestionamiento es inspirador, pues auspicia la búsqueda de alternativas de solución y acercamiento a la verdad. Sin embargo, la duda que se fabrica con desdén en el prejuicio discute de manera estéril porque no se dispone a encontrar la respuesta franca. Habla sin decir, finge buscar. A través de los siglos, la presencia de Cristo en la Eucaristía no ha estado libre de dilemas y dudas. Pero la providencia divina se ha encargado de ofrecer sus propias respuestas. En el siglo VIII, la duda invadió la vida de un sacerdote perteneciente a la Orden Ortodoxa de San Basilio en Lanciano, Italia, padeciéndola por mucho tiempo. Era un hombre honrado y críticamente se preguntaba: ¿cómo puedo dudar de esta presencia real si soy un sacerdote que consagra? Dios comprendió la inquietud de su mente honrada y le obsequió uno de los milagros eucarísticos más conocidos en nuestra Iglesia Católica. Durante la celebración eucarística pudo observar sorprendido en extremo que de la sagrada forma brotaba un líquido rojizo que gradualmente se fue convirtiendo en una masa sólida, y el vino consagrado asumía una textura rojiza, conformando 5 grumos de distinto tamaño. El cuidado premuroso de los religiosos de entonces permitió la conservación de ambas formas hasta el presente, y en los años 70, el profesor Odoardo Linoli, a pedido de la Conferencia Episcopal Italiana, encabezó las correspondientes investigaciones, cuyos resultados confirmaban admirablemente que la sustancia sólida proveniente del pan consagrado se había convertido en carne, precisamente músculo del corazón, miocardio ventrículo izquierdo. Y el vino ya no era tal, se había convertido en sangre correspondiente al tipo AB, el mismo encontrado en la Sábana Santa de Turín. La transustanciación, sin que la ciencia lo buscara, se confirmaba como una realidad plena. El famoso Concilio de Trento, en el siglo XVI, ya se había manifestado al respecto, definiendo como dogma de la Iglesia Católica la presencia real de Cristo en la Eucaristía, explicando que durante la consagración del pan y del vino, estos accidentes, por las palabras de Jesús y la obra del Espíritu Santo, por medio del sacerdote celebrante, se convierten en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Resuenan por ello las palabras de 2 papas insignes, Pablo VI y San Juan Pablo II, cuando afirmaron: el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros. Este milagro eucarístico era una renovada manifestación de amor divino, pues esta evidencia científica, aunque no fuera necesaria para la persona de fe, otorgaba nuevas razones para creer. No obstante, a menudo, para el esquivo raciocinio humano, las evidencias tampoco resultan suficientes. En 1263 llegó a Bolsena, una pequeña población de la Umbría italiana, otro sacerdote aquejado por dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Su nombre, Pedro de Bohemia. A pesar de su duda impetuosa, no quiso ahogarse en el recelo ciego. Buscaba ávidamente una solución, por lo que decidió emprender un largo viaje de peregrinaje desde Bohemia, su lugar de origen, hasta Roma. Deseaba orar ante la tumba de San Pedro, sacerdote como él. De retorno a su país, se detuvo en Bolsena y se dirigió a la hoy conocida como Basílica de Santa Cristina, donde solicitó celebrar una misa en el altar dedicado a la santa. Luego de la consagración, con gran asombro, pudo observar que de la hostia que retenía entre sus dedos
brotaba una cantidad abundante de una sustancia rojiza. Envolvió la hostia sangrante en un corporal y se dirigió a la sacristía, pero no pudo impedir que algunas gotas de sangre se derramaran sobre el piso, revelando el secreto que acababa de suceder. Repuesto de la inusitada experiencia, junto a los canónicos de Santa Cristina, se dirigió a Orvieto, donde temporalmente se encontraba el Papa Urbano IV. Ante él, reconoció su duda pidiendo la absolución. El pontífice invitó al ministro general de los franciscanos, Juan Fidenza, futuro San Buenaventura, para que presidiera una comisión de teólogos que analizaría el acontecimiento. Luego del veredicto, el día 11 de agosto de 1264, Su Santidad Urbano IV, con la bula Transiturus de Hoc Mundo, estableció la reconocida fiesta de Corpus Christi. La fe, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada, porque confía en quien la reveló. Por tanto, si la palabra de Dios se manifiesta, para la persona de fe los términos son suficientes y no es necesaria prueba alguna. Entonces, ¿por qué sucede un milagro de tal trascendencia? Para el racionalismo moderno, el concepto de milagro es un verdadero desafío en cuanto señala un acontecimiento prodigioso que va más allá de la comprensión cotidiana o rutinaria. Los milagros son fenómenos que se verifican en contraste con las leyes naturales. Por eso resultan prodigiosos y extraordinarios para el creyente e imposibles o difíciles de aceptar para aquellos que no obsequian una posibilidad a la dimensión espiritual en términos de fe. En el ámbito de la fe cristiana, el milagro, no encontrando una causa natural, dirige su mirada a la intervención divina. Es esencial recordar que la persona que cree no requiere de milagros para encender su fe, pues la misma es un acto de confianza. Lo expresa de manera sabia y tácita el autor de la carta a los Hebreos. Fe significa garantía de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Pero el milagro, cuando sucede, asume un sentido. Detrás del milagro hay un autor y el hecho conlleva una intención. Por eso se debe comprender que el milagro procede de una mente inteligente. El prodigio de las aguas en tiempos de Moisés, por ejemplo, desafía leyes de toda índole, pero fue la solución para encaminar al pueblo judío que Dios estaba rescatando. Los prodigios realizados por Cristo y su resurrección confirmaban que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. El milagro, aunque tiene un origen espiritual totalmente invisible y va más allá del control de cualquier humano, se caracteriza por constatar y exhibir un acontecimiento objetivo y empírico que todos pueden ver, tocar, registrar patentemente y replicar. Hoy, ningún santo que veneramos llega a los altares y las autoridades de la Iglesia no han comprobado milagros verificados luego de su defunción, incluso siglos más tarde. El milagro sucede entonces para confirmar que aquello que uno cree es verdad. Porque la fe es una realidad para el creyente, el compromiso cristiano se extiende, pues, a pesar del racionalismo materialista, el Espíritu de Dios se sigue manifestando, descubriendo sus potenciales de manera portentosa. En 1999, el cardenal Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, autorizó que el doctor Ricardo Castañón Gómez dirigiera las investigaciones de 2 hostias que tuvieron efusión de una sustancia rojiza en 1992 y 1996 en la parroquia de Santa María en Buenos Aires, Argentina.
La estricta indagación se prolongó hasta 2006. Los resultados de este denominado signo fueron entregados al señor cardenal el día 17 de marzo de 2006, poniendo en evidencia que la sustancia rojiza había sido identificada por los especialistas como sangre humana, con presencia de glóbulos blancos, ADN, y la sustancia sólida encontrada correspondía, según los expertos en histopatología, a músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. ¿Cómo puede ser? Pero esta no sería una experiencia única. Un nuevo suceso conmovería la mente y corazón de millones de mexicanos. El padre Raimundo Reina había sido invitado por el párroco de la parroquia San Martín de Tours, presbítero Leopoldo Roque, para dirigir un retiro espiritual para 800 personas aproximadamente. Los días 21 y 22 de octubre de 2006, en Tixtla, municipio del estado de Guerrero y correspondiente a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. La celebración eucarística, concelebrada por 3 sacerdotes el día domingo 22, sería inolvidable para todos. Mientras una de las religiosas ayudaba a suministrar la comunión, tuvo que retirarse del pasillo lateral que se le había asignado para dirigirse hacia el padre Reina con ojos llorosos y mostrarle lo que observaba en el copón. Una hostia consagrada ponía en evidencia la presencia de un líquido rojizo parecido a sangre. Monseñor Alejo Zavala, obispo de la diócesis, conformó un comité de investigación teológica y luego, conocedor de los estudios realizados por el doctor Ricardo Castañón Gómez en Argentina, lo invitó a hacerse cargo de este novedoso acontecimiento el día 26 de octubre de 2009. La investigación se prolongó por algunos años, permitiendo al especialista visitar laboratorios y consultar expertos en distintas naciones. Los hallazgos son sorprendentes y están respaldados por informes científicos que los mismos profesionales participantes, en su mayoría no creyentes, firmaron. La sustancia corresponde a sangre humana. La evidencia de sangre brota del interior y se descarta cualquier origen externo. El estudio del grupo y factor sanguíneo corresponde al tipo AB, el mismo encontrado en la hostia del anciano y en la sábana santa de Turín. Se ha determinado la presencia de hemoglobina. Es evidente la presencia de glóbulos rojos, eritrocitos y glóbulos blancos, leucocitos, en sus distintas formas. Se ha constatado también la presencia de tejido adiposo, grasa. Se ha obtenido tejido humano correspondiente a músculo del corazón. Se han identificado estructuras proteínicas que sugieren células de origen mesenquimal. Se ha confirmado la presencia de ADN humano. Por la acción de las células blancas en el tejido, se concluye que el tejido está inflamado. A pesar de encontrarse la sangre ya coagulada desde octubre de 2006, en febrero de 2010 se ha descubierto en las capas subyacentes sangre fresca. Estos son los resultados que encuentran origen en informes de contenido científico. Empíricos, objetivos, experimentales, tal como el más racionalista desea cuando cuestiona la no existencia e invisibilidad de Dios. Sí, Dios es invisible para nosotros. No lo hemos visto,
pero se manifiesta y de manera patente. Lo hace, además, desafiando nuestra propia inteligencia y conocimiento científico natural. ¿Cómo puede ser que obtengamos sangre en una pequeña muestra de pan, cuando para la producción de sangre y de elementos formes de la misma, como glóbulos rojos, blancos, plaquetas, necesitamos en el proceso denominado hematopoiesis, médula ósea? ¿Cómo encontrar hemoglobina en un poco de pan, sabiendo que su conformación requiere de condiciones genéticas y bioquímicas de gran complejidad? La respuesta queda en la mente y corazón de cada persona. La autoridad de la diócesis de Chilpancingo, en México, Monseñor Alejo Zavala, ante tal demostración se expresó el día 12 de octubre de 2013 en los siguientes términos. Este acontecimiento propicia el pronunciamiento de milagro. En cuanto a su manifestación, nos trae un maravilloso signo del amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Consecuentemente, declaro el caso como un signo divino que, con su carácter milagroso, Dios ha escogido para manifestarse amorosamente en nuestra diócesis. Aquí tienen los ciudadanos del mundo otra prueba de que la palabra de Dios se cumple. El pan que yo les daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo.